había imágenes, y hasta para cruzar, lo pensabas, ¿no? O sea, algunos cruzabas. Pero era una acción de que sabías que estaba algo hermoso o grande o maravilloso. Y así fuimos creados, porque nuestros padres nos enseñaron así. Y vemos en la Biblia cómo el sacerdote entraba al lugar santo. Recuerda que primero se entra por los atrios, ¿no? Los atrios es el lugar donde es el camino que te lleva al templo. Ese tabernáculo que Dios mandó erigir y a través de Moisés, que es el físico, aunque nosotros ahora podemos comprender ese mismo tabernáculo, ¿sí? Ese mismo tabernáculo aquí en la tierra, ¿no? Y entonces, Lupita, por favor, no me pases la violeta aquí. Gracias. No porque vaya a pensar que se la va a llevar. Se la estaba en esto, entonces, dice, mira, vamos aquí al libro de Hebreos. No era el tema, pero nada más quiero mencionar que para apoyarlo. Creo que sí es en Hebreos donde habla de que tenemos un sacerdote. No, un tabernáculo no hecho de manos. Ah, ok. Bueno, lo menciono porque el punto es, o sea, ahora tenemos un tabernáculo no hecho de manos, no de esta creación. Un tabernáculo en el cielo. ¿Ven? Hebreos 9:11 o 9:24. A ver, 9:11. ¿Cuál otro me dijiste? 9:11 y 9:24. Ok, suena como ahora, ¿verdad? 9:11. Dice 9:24 primero, mira, vamos a verlo. Porque no entró Cristo, ¿en dónde? En el santuario. ¿Hecho de qué? De mano. O sea, no en el que había erigido Moisés, ¿no? Recuerda que Moisés tuvo que hacer un tabernáculo donde primero estaba toda la zona del campamento, donde estaba puesta con puras telas finas, y ahí llegaba el pueblo y ahí degollaban a los animalitos para sacrificio, pero ahí entraba el pueblo, ¿no? Entonces, desde aquí entras, ahí están los atrios, ¿no? Ahí está, pastor. Ándale. No sé si se alcanza a ver el reloj del Compañero de audio y video. Bueno. El de la izquierda está. Acá está. Entonces, esta zona ya eran todos los atrios, ¿sí? Es decir, el pueblo aquí tenía que entrar con acción de gracias, así como dice el salmista, ¿no? Entrar por sus atrios, con acción de ¿qué? Gracias. ¿Y por qué entraban con acción de gracias? Por todas las bendiciones. O sea, tú vienes a la iglesia agradecido porque Dios te guardó, hizo milagros, hizo maravillas, te da gracia. O sea, a todos nos pasa, ¿no? O sea, yo ayer esperaba un día muy difícil por una situación X y en la mañana, pues como siempre me levanto y ahí estaba orando, Señor, dame de tu gracia este día, ¿no? Y entonces, cuando empecé a tratar muchas cosas, todo salió de maravilla. O sea,
las personas que me fui encontré, gracias, sí, adelante, no hay problema. Oye, pues este era el duro, decía, no, pues no, este Luciano es bonito, pues no está muy duro conmigo, no. Y no, me encontré gracia. Entonces, no sé qué cosas haya hecho en tu vida, pero yo sé y no tengo duda que tú estás agradecido con Dios. Y eso significa llegar aquí, a este lugar, aquí, donde entras con acción de ¿qué? Gracias. ¿Sí? Entonces, desde que entras, estás entrando a un templo. Aunque digan, es que aquí no es templo. Bueno, reunidos somos el pueblo, pero es la casa de Dios. Entonces, también como estamos acostumbrados que en la tradición eran muy respetuosos de esos lugares, pero también estamos acostumbrados que nos citan en un auditorio para la escuela, para la fiesta de los hijos, para esto, o te citan en un auditorio para una junta de trabajo o para un conferencista que te va a hablar de X tema. Y entonces ya se te rompe un poco la situación de decir, pues aquí no estoy en un templo, ¿no? Entonces la gente viene a la iglesia y cuando son muy jóvenes en la palabra, están abrazando allá a la novia cruz. Yo digo, en la católica no hagas eso, porque sabes que es sagrado el lugar al que vas a ir. Y yo te puedo decir, hoy es más sagrado que en la tradición donde íbamos. Es más sagrado. Entonces, ¿quién nos puede ayudar? Porque de una manera muy respetuosa tenemos que enseñar a los que van llegando a saber que este es un lugar sagrado. O sea, estés reunidos, está el templo de Dios. Y tenemos que imaginárnoslos así. O sea, estás entrando a donde ellos entraban, ¿con qué? Con acción de gracias. No entraban y aquí, ahí pásame la caguama, ¿no? ¿Por qué? A lo mejor afuera hacían, o sea, pecadores o decían alguna, pero aquí ni una grosería, ni nada, o sea, y no tenían el Espíritu de Dios, pero Dios les había enseñado que ese lugar era ¿qué? Y luego dice, cuando estás en la alabanza, tú y yo entramos a este lugar santo, donde estamos alabando al Rey. Y este lugar es donde está la luz, porque están las lámparas. Y cuando tú estás adorando, dices, alabaré de todas las maneras, ¿no? En espíritu y con el entendimiento. En todas las maneras, desde que estás alabando, estás alabándolo, alzando tus manos. ¿En dónde lo haces? En este lugar santo. Es ahí donde identifico yo la alabanza. Entonces dices, estoy en un lugar santo. O sea, aquí es donde voy a poder tomar esos panes sin levadura. Aquí es donde estoy, la luz. O sea, afuera no había luz, pero aquí hay luz. Porque las lámparas, ok, dices, bueno, pero aquí puedes poner una lamparita. No, estamos hablando de la luz verdadera que alumbra a todo hombre, ¿no? Solo Jesús es la luz verdadera. Entonces aquí estaban estas lámparas donde a ti te permite estar comiendo ese pan sin levadura, que es de Dios, no del hombre. O sea, ¿dónde está la levadura? Pues cuando el predicador predica lo que él quiere, como les decía, tengo algo para ustedes. Tengo contra ustedes pastores, estoy en contra ustedes porque no están pastoreando, es decir, no están dando alimento del cual yo lo debo de dar, ¿no? Y se apacientan, ustedes están apacentándose a sí mismos, ¿no? Cuando la función es que tú seas apacentado por Dios, ¿no? Me gustó mucho todo lo que me dio el Señor, ¿verdad? Para el aniversario, porque dice que un pastor, su función es llevar a las ovejas a pastos verdes para que se sientan en toda libertad y coman ese pasto verde. Y ya cuando se termine ese pasto verde, ¿qué hace el pastor? Los lleva a otro lugar donde están comiendo ¿qué? Pasto. Ahora, ese pasto lo puso
lo puso ese pasto. ¿Lo puso el pastor? No. ¿Quién lo dio ese pasto? Dios. Y la función del pastor es que estén en libertad las ovejas, porque dice la función en lo natural, si la oveja está oprimida, se siente mal, se siente estresada, o sea, tiene que buscar que la oveja se sienta libre. Entonces dice que va a dar mal pelaje, ¿cómo le llaman? Lana. Entonces el pastor necesita que la oveja coma libre, que coma a gusto. ¿Entiendes? O sea, dices, Señor, ¿por qué grande eres que pusiste ese nombre para las ovejas? O sea, qué importante es que coman de ti con toda libertad. O sea, totalmente libres, ¿no? Y luego, cuando empieza la adoración, es cuando tú entras ¿a dónde? Al lugar. Wow, o sea, es un lugar donde, híjole, no, dices, codea a tu hermano, si no quiere adorar, pues que no entre, que se quede afuera. Pero dale el lugar que se tiene que dar. ¿Sí? Porque estás entrando en donde. Y así como en la tradición éramos respetuosos de aquel que se hincaba ahí junto a ti, y aunque tú dices, no me nace, bueno, éramos ¿qué? Respetuosos, porque él estaba buscando de Dios. Y ahora lo más maravilloso es que tú sí estás entrando al lugar santísimo. Entonces la adoración es así, verdaderamente tiene que ser en espíritu. Amén. Y el que está guiando la adoración debe estar adorando también, porque si no puede ser que esté cantando algo que no está en la misma presencia. Y eso es hermoso, estar en la presencia de Dios. Y dice aquí Hebreos 9:11, dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de ¿qué? De los bienes ¿qué? Venideros. Aleluya. De los bienes ¿qué? Venideros. Y desde ahí, ¿quién era el único que podía entrar al lugar santísimo? Sacerdote una vez al año. Una vez al año. ¿Y cuántos entraban? Solo el sumo sacerdote. Todo el pueblo se quedaba afuera, y al lugar santo solamente ¿quién entraba? El sacerdote. Y al lugar santísimo, él podía entrar todos los días si quería al lugar santo, pero al santísimo podía entrar una vez al año. ¿Cómo crees que entraba el sacerdote después de esperar un año? Tenía que entrar con la sangre, ¿no? Primero que haya muerto. Y tú entras con la sangre, porque si no caerías muerto. Porque la sangre de Cristo te limpia. ¿Por qué le pedimos perdón a Dios? ¿Por qué le pedimos perdón a Dios cuando queremos pedirle algo? Porque sabemos que las peticiones ¿en dónde son? En el lugar. Porque aquí estás hablando ¿con quién? Porque aquí estás hablando con Dios. Y entonces, ¿cómo entras tú ¿Cómo entraba el sacerdote? Con la sangre. ¿Cómo entras tú? Con la sangre. Gracias a la sangre de Cristo puedes entrar al lugar santísimo. Entonces es un momento verdaderamente valioso que todos los que ya somos más grandecitos en la palabra, para no decirles ancianos, tenemos que enseñar a los jóvenes en lo espiritual a ser muy respetuosos del que están entrando, porque también no vas a entrar si no entras adorando. Pero debemos, porque todos estamos en el lugar santísimo, ¿no? Cuando estás en adoración en espíritu y en verdad. Amén. Ahora, ¿cómo se salía el sacerdote de este lugar? ¿Cómo dice la Biblia? Así. No podía buscarse, ya terminé. Entonces, cuando termina un momento que tenemos de comunión con Dios, muchas veces terminamos el servicio, ya nos bajamos
y estamos orando por alguna persona, por una necesidad, o los zapateros, y los niños se andan dando vueltas por todos lados, y nadie los calma. Cuando estás pidiéndole a Dios por la sanidad de alguna persona, ¿qué debemos hacer los hermanos? Pues agarrar y los niños, ¿saben qué? Los niños afuera, o sea, acá que se vengan a jugar, porque aquí son los ateos. Y digo, cada quien trae diferentes culturas, pero hay que enseñarlo, ¿no? Amén. Termino. Hoy estamos gozosos pues de presentar un milagro. He platicado a mi esposa que estas dos preciosas son un milagro de Dios. Son un milagro de Dios. Y yo decía, ¿por qué fue tan difícil, Señor? De que me lo platicaba mi esposa, o sea, ¿por qué fue una situación y la chiquita estaba, y cómo sabes que era una chiquita? No sé, de alguna manera identificar cuál era la chiquita, ¿no? Pero, Señor, gracias. Y entonces, esta preciosa más chiquita estuvo así, así lo entiendo, a punto de no estar aquí con nosotros. Pero el poder de Dios aquí está. Y quizás por el crecimiento espiritual para cada uno de nosotros será diferente. Fue el doctor, fue porque lo metimos a tal lugar a tiempo, fue porque soltó la varillita tal, no sé. Pero cada vez que nosotros somos más jóvenes en la palabra, hasta tú y yo lo hicimos. Le dice a un hermano joven, eso es para la gloria de Dios, dale las gracias, sí a él y al doctor. Y gracias a mi tío que me prestó, que no tenía ni para pagarles. Y gracias, todo fue instrumentos de Dios, pero la obra fue de quién. Y a medida que crecemos, nos damos cuenta que todo es porque Dios lo hace. Pero me llama la atención pensar en esto. Cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto, que lo sacó ¿de qué manera? Con mano poderosa. ¿Qué los convenció a ellos de seguir a Moisés? De ver la mano poderosa de Dios, de ver que venían las plagas y a ellos no los tocaban, de ver que no tenían ni agua para tomar porque todo se había convertido en sangre y a ellos no les pasaba nada. Ahora, el Señor, como decir aquí en México, remató con un milagrote cuando estaban ahí en el momento donde no había ni para dónde irse, y Dios les abre el mar y los hace bajar, y dice la Biblia que Él los bautizó. Mira, vamos aquí a segunda de Corintios, ya es parte del tema, ¿no? ¿Qué nos presenta? ¿No? Vamos aquí, creo que segunda de Corintios. Es primera de Corintios. Que dicen que no murmuremos, no hagamos. Primera de Corintios 10. Primera de Corintios 10:1. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis. O sea, es algo que Dios pide que no, ¿qué?
que nuestros padres, ¿quiénes? Todos estuvieron bajo ¿qué? La nube. Y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron ¿qué? En la nube y en el mar. ¿Sí? ¿Fueron qué? Bautizados. Entonces, nos está mostrando Dios que los bautizó a todos, ¿no? Y entonces el Señor, por decir algo, remata diciendo, les hace un milagro impresionante. Número uno, todas las plagas, donde a ellas no les pasó nada. Y luego hace un milagro en el cual dices, lo que más queremos los padres es a nuestros hijos. ¿Quieres conocer a un hermano que es súper obediente en la palabra que falle? Así que diga, ¿qué pasó, hermano? Es bien estricto, Dios. ¿Sabes por qué va a fallar? Por un hijo. Ahí nos tuercen la mano a todos los padres. Hasta te dicen, mira, tú sí estás en mí. Es que dices, es que es mi hijo, es que es mi hija. Yo siempre he dicho, nuestra debilidad de los padres son los, y buscamos el versículo, este me sirve para apoyarte, por eso no obedezco a Dios, y te olvidas del contexto, porque tus hijos, yo lo he vivido como pastor, ¿y qué sigue? Pues, Dios dice que hagas esto. No, pastor, perdóname, es mi hijo, no lo voy a dejar. Bueno, pues está la historia del hijo pródigo. Y ahí ves la historia del hijo pródigo. Le mandó dinero el padre, sabía que estaba muriéndose de hambre, que estaba viviendo con los puercos. Y en la historia del hijo pródigo, él tenía jornaleros. ¿Tú crees que él no estaba enterado de lo que estaba pasando con su hijo? Y lo narra el Señor Jesús. Había un hombre que tenía 2 hijos. Pero la narración del Señor Jesucristo dijo es, no se movió el padre de casa. Y yo me imagino que ese hijo se fue porque no estaba de acuerdo con las reglas, y que esto, y que déjame a mí, que la libertad, y al rato, bueno, aquí las niñas les van a llegar otras amiguitas, que el poder de la mujer, pero el padre nunca se salió de casa y dijo, las reglas de esta casa son estas. Y si tú no vives estas reglas, casi le dijo, la puerta está abierta. Le dolía al padre saber que su hijo estaba comiendo con los puercos. Cuando regresó el hijo, ¿quién corrió a abrazar al hijo? Pero espero, ¿hasta cuándo? Hasta que el hijo llegara. Hasta que el hijo, dice la palabra de Dios, hasta que volvió en sí. Dios no se equivoca. Y ahora que yo veo estas preciosas, dime si no va a ser su debilidad de los padres. Porque los hijos son la debilidad de los padres. Y con eso rompes todas las reglas de Dios. ¿Quién crees que ama más a tus hijos? ¿Tú o el Padre Celestial? Amén. Las ama Dios más. Pero ¿qué sucede con esos hijos? Porque si fueran tu debilidad, ¿por qué llegas a escuchar padres que llegan a decirle a los hijos, tú ya no eres mi hijo?
¿Has visto eso? Que los desconocen. Porque la situación llegó a tal extremo que es incontrolable. Yo escucho, además, he visto padres que se refieren a sus hijos despectivamente. ¿Por qué? Si son un regalo de Dios, no hasta le pusiste el nombre bíblico, ¿no? ¿Y cómo se llama la niña? Juré que es esa caída del cielo, ¿no? Todo cayó del cielo. Todos los nombres, casi todos van relacionados. Un regalo de Dios, caída del cielo. ¿Y dónde se acabó el amor? ¿Y sabes por qué se acaba? Por la desobediencia de los padres a la palabra de Dios. Y hoy que estamos haciendo lo que Dios dice que hagamos, que presentemos a los niños al Señor, o que los presentamos ante el Señor. ¿Sí? Presentamos a la Mara y a Mariana. A mí le puedo decir B al cuadrado, ¿no? Son dos Ds, ¿no? Hoy presentamos a estas niñas. Yo sé que el corazón de estos papis es enamorarnos de sus hijos. Pero yo te voy a decir, el nombre, Javier y Sandra, si ustedes, por el amor a estas niñas, rompen las reglas de la voluntad de Dios, va a acabar. Y al rato estas hermosas, ustedes van a decir, ella mejor que ni venga. Pero ella está casada, no, mejor que no venga mi hijo, que no venga mi hijo, vete a la casa. Es horrible estar aquí con él. ¿Por qué? Por la desobediencia. Mira, vamos a Proverbios 17:25. Si alguien tiene otra versión, me gustaría que la leyera. Primero voy a leer la Reina Valera, pero ya sabes que hay varias versiones, luego ayudan mucho esas versiones, pero yo siempre me voy a apoyar en la Reina Valera, que es la más, ya de ahí puedo usar las demás, pero que me quede muy claro que la Reina Valera dice, Proverbios 17:25, el hijo necio es que. ¿Hay alguna otra versión que tengan ahí? ¿Qué dice? El hijo necio es irritación para su padre y amargura para lo que dio a luz. Fíjate, el hijo necio es irritación ¿a quién? Para su padre. ¿Cuándo te irritas? ¿Cuándo te hacen qué? ¿Y quién está? ¿Y quién es el instrumento para que tú como padre te irrites? Hay otra versión, pastor, que es el hijo loco es enojo a su padre y amargura a la que lo engendró. Ahí ya no me gusta esa versión, como que el loco, ¿no? Si no te lo manicomio, ya te lo controlan. Estamos hablando de corazones que duros, ¿no? Fíjate, por eso no me gusta, no, me gusta para apoyar algunas, pero la otra versión que acaba de leer ahorita Jesús es buena, dice irrita. El hijo necio irrita. Fíjate lo que dice aquí en este versículo después. El hijo necio en la Reina Valera es pesadumbre de su padre, y amargura a la que lo dio a luz. ¿Quién es la que le dio a luz a los hijos? Y entonces para la mamá, ¿qué pasa a ser ese hijo o esa hija? Amargura. Una amargura, una
Amargura. ¿Qué amarga en la mamá? O sea, ¿por qué se siente mal la mamá? Porque su hijo se porta mal, hace lo indebido. Pregunto, ¿aman a sus niñas? ¿Son su adoración? El otro día me tocó una consejería con un varón que me decía, no conocía de Cristo, pero me tocó, él accedió le pidió la consejería y me decía, es que hoy tengo a mi hijo y ese mal que estaba yo haciendo, imagínate que ese mal, ahora te lo hacen a tu hijo. ¿Qué sucedería que si a tu hijo le hicieran lo que tú le hiciste al hijo del otro? Lo mato, dice. Pues entonces vete a otro país porque te va a matar el otro. O sea, era su amor de este varón por el hijo que acababa de nacer, que creo que tiene un mes. Dice, estoy enamoradísimo de mi hijo. Y hoy les puedes preguntar a estos papis, ¿ustedes aman a las niñas? Si le preguntas al abuelo, la abuela está enamorada. Es más, cuando llegas a ser abuelo, cómprate tu babero. Babeas por los niños. Y eso es lo impresionante que hace Dios, que solo Dios, por eso decíamos, no hay otro Dios como tú, Señor. Fíjate, Dios puso amor en nosotros, aun cuando tú no estabas en Cristo. Ese amor se permitió porque se mezcló con lo de Satanás, ¿no? Pero yo te diría, Dios puso un amor diferente tú por tus padres. Tú amas a tus padres y los amas con un amor. A mí me impresiona una de las cosas más que Dios me permitió dar la consejería. ¿Cuántos tienen aquí hermanos o hermanas? Varones, ¿cuántos tienen aquí hermanas? Varones. Hermanas. Varones. No. Es decir, quiero entender. Que naciste en una familia donde, por ejemplo, en mi caso, yo tuve 3 hermanas. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos? A lo mejor lo dije mal, por eso no lo entendieron. Porque lo dije mal. ¿Cuántos varones tuvieron hermanas en la familia? Yo lo tiene. ¿O tienen? ¿Sí? Sí, sí, te digo, pues ayúdenme, pues si me estoy poniendo con el término de los perros. ¿No? ¿Qué tienen? Ya a mí me quedan 2, ¿no? Ahora, mujeres. ¿Cuántos mujeres tuvieron hermanos? Varón, o sea, no. ¿Se llegaron a enamorar varones de sus hermanas? Claro. ¿Y ese amor quién lo puso? Dios lo puso así. Sí, lo puso así. Ahora ve la viceversa. Ve la viceversa. Mujeres que tienen hermanos, ¿por qué no se enamoraron de sus hermanos? Porque Dios puso un amor diferente, ¿o no? Yo nomás tengo un cuñado, pero un cuñadazo de aquí está bien gordo. Está bien dado para la vida. Le digo, pues ¿qué le dice a mi hermana? Yo no se lo vi. Yo siempre le regañaba y ¿por qué? Porque Dios puso un amor diferente. Ya el que hace otras cosas fuera está metido en el meritito infierno. ¿Ven? Así lo hace Dios con los hijos y con los que van a ser tus nietos o que ya son tus nietos. La palabra de Dios dice que Dios
corona de Dios, corona de Dios, son los, es una ¿qué? Coronación. Dice Dios, te va a dar un regalo que vas a babear por él. El mundo, ¿qué dice? No, es que como no los tienes que educar tú y los conscientes, no. ¿Sí o no da amores diferentes Dios? Sí. Yo amo a mis hijos, yo lo voy a decir nuestro, pero a mis nietos, de haber sabido, los tengo primero. Si de haber sabido el Señor, me los hubieras mandado primero. No, eso no quita, o sea, todos, mira, por ejemplo, mi hijo puede decir, papá, pero él va a ser abuelo también. Y va a recibir ese amor diferente. Pero a ver, por eso empecé diciendo, si algo tenemos los padres de debilidad, todos los padres, es el amor a los hijos, que nos hace que nos brinquemos todos los mandamientos de Dios, si eso es necesario. ¿Por amor a qué? A los hijos. Y la función es obedecer a Dios. Proverbios 22, 24. Y esto va, en este caso, va para todos y en especial para Javier y Sandra. Proverbios, ¿qué les dije? Es 22:15. Ah, sí. Dice 22:15. La necedad, lo terco, lo necio. ¿Qué entiendes por necedad? Terquedad, ¿no? Por más que se le ponen las manzanas y los muramos y se le cuenta, no entiende. Y hasta le dices, bueno, tú eres contreras. O sea, te gusta llevar la contra. Pues esa necedad, dice aquí, está aquí. El corazón. Ya no le leas tan rápido. Si cierra. ¿Está qué? ¿Qué es algo que está ligado? Como si estuviera pegado, adherido. La necedad, fíjate lo terco y todo. Es como cuando tú agárrate un día una liga y metes las ideas que pegas jugando y la dejas bien apretada, una plumita, la dejan bien apretada. Pues esa liga significa la necedad. Y está ligada, en este caso tú lo ligaste en un lápiz y una pluma, pero ¿dónde crees que está ligada? ¿De quién? De los jóvenes, de los hijos. Es cuando llegas a un punto, así como cuando llegas, ya trae necedad 20, tiene un año, ya trae 30, tiene 3 años, 5. Y digo a los 17, 100%, 100%, 100%, 100%, que mata porque dice que está ligada a quién. Al corazón del mundo. No dice al bebé, no dice al niño, se está diciendo aguas, o sea, va a venir. No hay duda que va a pasar. Y esto va a pasar con los niños. Porque Dios no se equivoca, Él es su fabricante. Y dice, está ligada, o sea, cuando agárrate Javier, esa liga que te va a trabajar como tarea. Agarra la liga y la jalas. ¿Y qué crees que pasa con la otra parte que está ahí, en la otra liga que se quedó ahí? Se aprieta, ¿qué? Se aprieta más. O sea que se pone, ¿qué? Más necio. Y en el momento
que tú la sueltes la liga, Javier, Sandra, ¿qué va a pasar con esa liga? Se va a quedar aquí afuera, se acomoda, se va a regresar lo más duro. Que hasta el lápiz te vecino, ¿qué va a pasar con la necedad? ¿Que lo estoy diciendo yo o lo está diciendo Dios? Dios. Pero después dice aquí, Señor, nunca nos deja sin la solución, mas la vara de la corrección ¿hay solución para la necedad? Sí. ¿Qué lo va a alejar según este libro? La vara. ¿Dónde dice que hables consejos con él? ¿Dónde dice aquí que ay, debes entender, yo quiero que razones? ¿Verdad que no lo dice? Yo te voy a decir, nosotros hemos dado cursos de matrimonios desde hace más de 20 años, porque antes de poner la iglesia ya estábamos dando cursos de matrimonios. Y el que nos preparó el curso, que lo dio, decía, la educación en la carne, que es la vara de la educación. Y después viene la educación en el alma, porque ya llegó a ser muchacho y ya se trata de que ahora tienes que tratar con su alma, pero ya no le pegas, hablas con él. Y después viene, y después mi esposa y yo, ella siempre está preparándolos, y sabes que Dios no está hablando aquí. En ninguna parte encuentro el alma. Dios te dice, corrige esto. Ya le dijiste. Dios te dice a ti, corrige esto. Y después, ¿qué hace Dios contigo? Si no obedeces. Quiero que te imagines. Tú, vamos aquí a Hebreos 12:5. ¿Están ahí? Y ya habéis olvidado la exhortación que como aquel, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. No menosprecies lo que ya te dijo en su palabra. No lo eches en saco roto. Ni tampoco. ¿A qué sucede cuando ese hijo ya le dijiste lo que tiene que hacer? ¿Qué tienes que hacer según la Biblia? ¿Con qué lo vas a corregir? Así tenga 17 años. Porque está marcando la aguja 100%. Pero esa aguja solamente baja por una vara. Ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina. Y me impresiona, aquí está la vara de Dios, y azota. ¿Qué te suena la palabra azota? Bruscamente. Hay algunos que ni con el azotón dan, pero dices, ya, este sí está grueso. Pero a ver, yo mi pregunta que hago, ¿en qué parte de la Biblia hemos inventado a los cristianos de hacerlos entrar en razón? Eso se lo digo a quién, todos nosotros. Porque lo primero que hacemos es hablar con él. Está bajo tu ya una vez que se casan dices, bueno, oración. Pero mientras están en casa, en ninguna parte dice que lo hagas razonar. Y eso, ¿sabes qué? Yo sé que no me lo están recibiendo con mucho agrado muchas veces. Dicen, no, mi hijo. Lo primero que te viene es hablar con él.
Y está bien, vuélvelo a hablar para que se entere por qué le vas a dar. Ahora, la necedad está ligada ¿a quién? ¿Al niño, al bebé o al muchacho? ¿Eso no quita que va a ser necio también el chiquito? Dice Proverbios 29:15. ¿Es el que leímos hace un rato? No. Dice, la vara y la corrección dan ¿qué? Aleluya. Qué impresionante. Que un golpe de ¿qué? Sabiduría. ¿Qué necesitan estas niñas para poder caminar en este mundo? Mira, me voy a referir a la diligencia. Puedes estar en Cristo, puedes ser obediente, pero si no eres diligente, no eres sabio. ¿Qué dice Dios de los diligentes? ¿Los diligentes qué? Prosperarán. ¿Los diligentes qué? Estarán con los reyes. ¿Y esa diligencia de dónde viene? De la sabiduría. La sabiduría es más preciosa que cualquier oro, piedras preciosas, todo. Nada se puede comparar a la sabiduría. Ahora y dices, bueno, es que hay hermanos que son más débiles o menos esto. Yo también estoy buscando la Biblia y no encuentro un lugar que diga, es que ese hermano no puede, es que no tuvo esto. No, tú le pides a Dios ¿qué? Sabiduría. Si alguien tiene falta de sabiduría, ¿qué dice la palabra? Pídele a Dios que Él la da. ¿Cómo manera? Y al tener la sabiduría, para poder, si estas niñas para tener sabiduría, ¿qué les va a dar sabiduría? La vara. Yo sé que te vienen 40,000 pensamientos, ¿no? No, pero en la escuela, que existe, es la vara. Y yo también di, Señor, yo no veo en la Biblia que tú no pidas que todos nosotros seamos diligentes y seamos sabios. Cuando tú ofreciste, Señor, que pidamos ¿qué? Sabiduría. Y dicen aquí la vara y la corrección que dan, más el muchacho ¿qué? Más las niñas ¿qué? ¿A quién van a avergonzar? ¿Y no sabes quiénes se meten a ayudar? Quisiera voltear a ver del lado derecho. Si babeas por los nietos, ¿tú crees que no los vas a defender? No le pegues. Ay, no le pegues. ¿Quién tiene que ser más fuerte? ¿Qué tenemos que hacer los abuelos? Fuertes, porque dices, es por su bien. Por eso dijo claramente el Señor, dejará ¿quién? El hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer. Pero ¿quién los tiene que dejar? ¿Los papás o los hijos? Aquí se dejará ¿quién? El hombre. ¿Quiénes tienen que dejar a su padre y a su madre? Pero nosotros nos suena muy plural. Los hijos, aunque nos duela, tenemos que decirle a los abuelos: papá, mamá, te amo. Pero hasta aquí no es. Porque tú amas. Tú amas a mi hijo y te agradezco porque ese amor Dios te lo dio.
pero le estás haciendo un daño. Porque nos metemos, ¿no? Más cuando un papá toma una decisión grave, de esta casa te vas. ¿Sabes quién lo recibe? ¿En otra casa? Ya lo corrí, hija, está en casa. Ahí se puede meter. ¿Por qué lo recibiste, papá y mamá? Es que es mi nieto. Y si lo estoy corrigiendo, ¿no se le abrí la puerta para que se fuera de la casa porque no quiere obedecer? ¿Por qué lo vuelves a recibir tú aquí? ¿Cómo crees que lo voy a hacer eso? Dime si no, los hermanos podemos, y a veces lo somos, piedra de tropiezo en las instrucciones de Dios. Me impresiona el versículo: dejará el hombre porque el papá nunca lo va a soltar. Me ha tocado que Dios me permita ser ministro para una boda y le digo: a ver, papás, mamá, escríbele una carta, te estás despidiendo. ¿Y cuánto nada más? Aquí dice dejará el hombre. Y le pone la carta: nunca te dejaré, hija mía, siempre estaré a tu lado. Mamá, ¿no has leído el versículo? ¿No lo has leído? ¿Amas a tu hija? Y vas a estar, o sea, vas a estar más al pendiente que cualquier cosa de tu hija, viva donde viva. Y si vive cerquita, bueno, la primera reacción de los padres: ¿dónde vas a vivir? Si este terreno yo lo compré para ustedes, aquí cabes, hazte un cuarto. Yo mejor vivir, ¿verdad? Ya voy a acabar porque si no la falta. Señor. Y luego, si tuviste 5 o 7 hermanos, ¿qué crees que le van a decir los padres? Lo mismo. Aquí cabes. Yo le hice cimientos a esta casa para 3 pisos. Y después llegas a esas familias y vive toda la familia. ¿Y sabes quiénes son los malos queridos? Los que no son de la familia. Te dije que no te casaras con ese papanatas. Sí, por lo de todos los días, ¿no? Mira la fodonga que trajiste. Yo decía que la que me quedaba era esta. Pero vas de yo digo: Señor, ¿qué no hemos leído que dejará el hombre? ¿Y cuál es el resultado? Salen peleados. Ese era el plan de Dios. Tú habías peleado con tus hermanos, que hasta golpes. Y que tu marido que se estaciona aquí no cabe. ¿Por qué? Porque no obedecemos a Dios. Dejará, padres, dejará el hombre, papás, síguelos amando, síguelos viendo, pero como decimos en el mundo, es del matrimonio, son harina de otro costal. Pero esa harina es de otro costal. Puedo hacer las mismas tortillas y pero es de otro costal.
¿Amén? Ya sé que la Biblia está rara, pero eso sí. Así es que dice aquí Proverbios 29:15, la vara de la corrección da ¿qué? Sabiduría. Mas el muchacho consentido, ¿quién consiente en casa? La mamá. Oye, aparte de la abuela, ya la abuela ya se fue, ya terminamos con ella y con el abuelo, ¿no? Ya ese ya quedó fuera. Ese ya entendió que es harina de dónde. Pero ¿quién consiente en casa? ¿Sí o no es la mamá? El papá tomando control del hijo y ahí, ¿qué vas a hacer esto? Y agarra la vara y le va a dar. No, conmigo no te metes. Porque es mi hijo, ya lo sé. Pero aquí dice Dios. Y conozco cristianos de años donde la mamá es la piedra. ¿Y sabes a quién le está haciendo daño? Al hijo. Estamos hablando ya los abuelos ya quedaron, ya se quedaron en casa. Hasta hay que mandarse un letrerito ahí. Casa de las abuelas. Cuando vengas, te eres bienvenido. Ahí no dice mis papás sí son bienvenidos. Me encanta vivir en su casa. No, dice, cuando vayas a ir casa de los abuelos. Porque están ¿qué? Separados. Pero ahora queda la que genera para el mal de los hijos. ¿Quién es? La Maggie. Hermano Bautista. Aquí dice, mas el muchacho consentido, ¿quién lo consintió? ¿Por qué creció así? ¿Y a quién va a avergonzar? A la misma que lo consiguió. ¿Le hizo un bien o le hizo un daño? Daño. Ahora, ¿por qué no lo dirá así? ¿Por qué no dice más los padres? Vas al muchacho, avergonzarán a sus padres. Dios los conoce. ¿Amén? Sabe cómo son las mujeres, sabe cómo son los varones, sabe. O sea, Dios escudriña y sabe lo que puso en ti. Porque Él es sabio. Y todo lo que hace Dios es perfecto. ¿Por qué a Dios le interesa que vivamos bien aquí en esta tierra? Si está en el tercer cielo. Él está bien, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué quiso salvarnos si Él está en el tercer cielo? Porque nos ama. ¿Y sabes qué, Javier y Sandra? Dios ama más a las niñas que ustedes. Y lo que les quiero decir, nunca olviden obedecer a Dios. Todavía cuando estamos en el mundo decimos, ¿quién me enseña a ser papá? Ay, ¿quién sabe? ¿Quién me enseña a ser esposa? Ay, ¿quién sabe? La vida te enseña. Aquí está el manual. Lo único que tengo que hacer es obedecer. ¿Y va contra tus debilidades? Sí. ¿Va contra la debilidad de los abuelos? Sí. ¿Va contra la debilidad de la mujer? Sí. ¿Va contra la debilidad del varón? Sí. Híjole, ¿qué pasa? Perdón. Ya. ¿Cuántos recuerdan Proverbios 22:6? Y con eso termino. Instruye al niño. ¿Instruye qué? Al niño. ¿En cuál camino? De Dios. Ahí no dice de Dios. A ver, yo lo quiero leer bien. Instruye al niño en su Tenemos que diario revisar
tiene un camino Jesús es el camino. para Adán y tiene un camino Para Daniel. para Daniel. Porque dice su camino. ¿Qué pasa si Damara, cuál es Damara? Yo no veo el color. Le gusta la música y a Daniela le gusta el deporte. ¿Tienen caminos diferentes? Sí. ¿Qué pasa si ella quiere ser doctora y ella quiere ser licenciada? Y eso se llaman virtudes, no dones. Que a ver, yo no voy a poner la diferencia entre dones y virtudes. ¿Hay músicos excelentes en el mundo? Sí. No es un... ¿Para quién son los dones? Para los hijos. ¿Ellos son hijos de Dios? ¿Los del mundo? Y sin embargo son excelentes. No podemos desconocer su nivel musical y qué canciones o qué cosas son. Eso se llama ¿qué? Virtud. Esa virtud, ¿quién se la dio? Es el nuevo Dios. Pero los dones los da el Espíritu Santo. Así lo decía la Biblia, ¿no? Entonces, instruye al niño en dónde. ¿Cómo voy a descubrir el camino de mi hijo? A través de la oración y de ver por dónde tengo que. Ahora sí, lo instruyo en su camino, pero apegado a qué. Y aunque fuere viejo, y no se va a apartar, y sabes qué, que vas a ser al hijo más feliz porque él tenía ese camino. Ese hijo tenía ese camino. ¿Dado por quién? Por Dios. Es que yo quiero ser. No, quédate aquí. Aquí está, aquí puedes vivir, aquí puedes trabajar, aquí está el negocio, aquí está esto, aquí está. Cuando tenemos que meternos a dónde? A la oración y descubrir el camino que Dios puso para seguir. ¿Por qué amas a tus hijos? Porque eres capaz de que tú te quedes sin tu negocio con tal de que tu hijo lo siga o lo que sea. O sea, instruye al niño en su. ¿Dios lo va a soltar? No. ¿Dios lo va a bendecir? ¿La provisión de dónde viene? ¿Viene de los padres? ¿Viene de los abuelos? ¿De dónde viene la provisión? De Dios. ¿Se equivoca Dios? Instruye al niño en su. ¿Cómo lo descubro? En oración. Yo empiezo a ver lo que me empieza a gustar. En otro lado le llaman vocación y todo. Pero que vaya pegado a qué. Es que a mi hijo le encanta la música, pero no pesada, metálica y los Bookies. Sí, Dios le dio la virtud, pero no va conforme. En término, el reto mayor. ¿Sí? ¿Cuál es el reto mayor de los padres? Llevarlos a Cristo. Amén. Orar para que tengan un encuentro con Cristo. Para que estas niñas, hoy estamos haciendo lo que dice la Biblia, presentarlo ante Dios. Así lo dice la palabra de Dios, Lucas 2:22.
Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, ¿a qué purificación se refiere aquí? Porque no me voy a meter el tema, pero ordenaban que los padres, después de tener a los hijos, tenían que entrar en una purificación. Lo puedes ver en Levíticos, pero ahorita no se trata. Cuando se terminaron los días de la purificación de ellos, o sea, del papá y la mamá, conforme a la ley de Moisés, ¿conforme a qué? A la ley de... Esto aplica para la ley de Moisés. Le trajeron a Jerusalén. ¿Por qué no Cuernavaca? Está más calientito. ¿Por qué Jerusalén? ¿Qué había en Jerusalén? El templo. Y me impresiona ahora que estaba estudiando Apocalipsis, que Jerusalén va a estar ahí. La nueva Jerusalén va a estar ahí. ¿Por qué digo que los va a regresar a su tierra? Y cuando baje la nueva Jerusalén va a estar en Jerusalén. La nueva Jerusalén, cuando descienda, va a descender en ese lugar. Pero en fin, no es el tema. El tema es que ellos lo llevaron ¿a dónde? ¿Qué había en Jerusalén? El templo. ¿La casa de quién? ¿A dónde qué? Se exaltaba a Dios. Para ti, para mí, ¿dónde es el templo? Aquí. Es la casa de Dios. Amén. Y lo trajeron, dice que lo trajeron aquí. Lo llevaron lo trajeron a Jerusalén para presentar ¿qué? Presentarle. Cuando tú vas a presentar a una persona, ¿dónde te veo? No dices, y vas al donde voy a estar al lado, y ya llega, te vengo a presentar a fulano, a sultano, a dónde estaba esa persona, ¿no? ¿A dónde presentas a los niños? En el templo. ¿Por qué en el templo? Porque es donde está aquí. ¿A dónde envía Dios la bendición? Cuando estamos ¿qué? Congregados. Porque está aquí el templo de Dios. Mirad cuán hermoso y es habitar los hermanos juntos en la armonía, en la armonía, ¿no? Bueno, esa armonía no está porque armonía. Nosotros en la alabanza estamos muy armónicos. No porque lo sepamos, sino todos estamos adorando. Y dice, es como el rocío del Hermón, es como la unción. ¿Eso qué significa? Que debemos ¿qué? Congregarnos. No es opción. Aquí en Valle me encuentro mucha gente que yo amo a Dios y te congregas. No, estoy de acuerdo con ellos. Pues Dios te los puso en esa iglesia necios para que probarte a ti. Pero fueron a presentarlo ¿a dónde? A la casa de Dios. Y hoy en este día yo quiero que lean sus cartas de compromiso, porque van a estar presentando a Dios. ¿Y sabes lo que va a hacer Dios? ¿A dónde envía la bendición Dios? Allí. Porque allí Dios envía. ¿A dónde le envía? A su templo. ¿Le envía a dónde? A donde Él está. A donde Él se presenta. ¿Ven? ¿A dónde le envía? Allí. Y si va a enviar bendición, ¿a quién va a enviar bendición no en este momento el Señor? Estas preciosas. Que Dios las sacó, que Dios las sacó para testimonio de los padres con mano poderosa. Pero te quiero decir una cosa, Javier y Sandra. Empecé yo la práctica con esto. Cuando Dios sacó al pueblo de Egipto, ¿el pueblo hizo algo para salir? ¿Tuvo que luchar contra los egipcios? ¿Tuvieron que tomar la espada y matar a los egipcios? ¿Para qué? ¿Quién se encargó de matar a los egipcios en el mar?
¿Quién se encargó de mandar las plagas? ¿Quién se encargó de que murieran los primogénitos y que a ellos no les pasara nada? ¿Qué hicieron los hijos, el pueblo de Israel para poder salir? Todos los milagros, ¿de quién fueron? Ahora, ¿a dónde lo sacó Dios? Cuando lo sacó. Es cierto. Pero, ¿qué les dijo Dios? Éxodo 3. ¿Tienes que ir? ¿Tienes que ir? ¿Ya? Porque tu padre es muy picado. Éxodo. Éxodo 3, 17. Vamos a leer 16 y 17 rápidamente. Ve y reúne a los ancianos, le dice a Moisés, y diles: Jehová, el Dios de nuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, me apareció diciendo: se me apareció Dios en una zarza, en verdad os he visitado y he visto lo que os hace, les hacen a ustedes en Egipto. Y he dicho: yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra de ¿dónde? A la tierra después del cananeo. ¿Quién sigue? Eteo. Y después del Eteo, ¿quién sigue? Y después, ¿quién sigue? Y después, ¿quién sigue? Y después sigue a una tierra. ¿A dónde los sacó después de llevarlos al desierto? Al Eteo, al Feo. ¿Y quiénes eran esos cuates? ¿Los enemigos de quién? De Israel. ¿Y qué tuvieron que hacer para poder llegar a la tierra donde fluye leche y miel? Pero ¿no iban venciendo a estos? Sí. Y entonces sí les puso armas Dios. ¿No tenían que traer la espada y el escudo? ¿Y no iban y batallaban con ellos? Pero ¿por qué, Señor, si tú me sacaste de Gorrión? No hice nada. ¿Por qué hoy me llevas y me dices que me vas a sacar para que me enfrente al Eteo, al Jebuseo, al Fereceo? Porque Dios te lleva a vencer a tus enemigos. Y tú te dirás: ¿y dónde está el Jebuseo que te han hecho para que quiero entrar a la guerra? ¿Y sabes dónde está? En tu carne. Tú tienes que vencer a tu Eteo, a tu Fereceo y a tu tío Jebuseo. Es impresionante. O sea, a mí me tiene maravillado que Dios te sacó con mano poderosa. Y yo te quiero decir, Javier, Sandra, Dios hizo el milagro. Pero también viene el Eteo, el Jebuseo. Y si esos te empiezan a vencer, hoy vemos cristianos divorciados, separados, repartiéndose el dinero, y a la hora del pleito se divorcian. ¿Por qué se divorcian? No está Cristo. ¿Se divorcian por qué? Porque hay un Eteo, un Jebuseo. Ya no aguanto este hombre, ya no aguanto esta mujer. Nos separamos, dice hoy. Y a ver, yo me pregunto, ¿y los hijos? ¿Qué le dicen a los hijos cuando están divorciados? Tú no vas a sufrir. Lo último que le va a pasar a alguien es al día. ¿Quién te va a regañar? Que siempre te amaré. Pues sí, los que más la llevan. Si ustedes no vencen al Eteo, y la única manera de vencer al Eteo, al Ebeo, al Jebuseo, es congregándose y creciendo en la palabra para que Dios haga la obra.
Y si no lo logran, esas niñas que hoy dicen que las aman, van a ser las que más van a sufrir. Y yo me pregunto, ¿será plan de Dios o de un hombre que diga, es que yo quiero tener hijos para verlos cada 15 días? Que no me dejen verlos. Y que haya varones que se los tienen que robar porque no pueden verlos. ¿Lo hay? ¿No? ¿Por qué? Porque no pudieron vencer a su Eterno, a su Jerusalén, que está aquí. Y yo siempre les exhorto: el diablo o Egipto los va a traer al mundo de la perdición. Los va a querer enfriar de la palabra de Dios. Y lo digo porque he presentado muchos niños y me da mucha tristeza cuando veo que se divorciaron, ya no se congregan, quisieron caminar en sus caminos. Y los que más la llevaron fueron los que dicen, y que sí lo creo, lo saben. Todo por no vencer ¿a quién? A mis enemigos. Dios ya les mostró su misericordia y su amor. Pero hoy te puedo decir, jovencitos que conozco de 18 años, 20 años, haber presentado a sus hijos, igual que lo estoy haciendo ahorita, yo digo con tristeza, que no hayan podido vencer a sus heteros, y todo porque el mismo diablo los enfrió y dijo: esto no está funcionando, esto. Y yo te puedo asegurar, Javier, que tu hogar va a ser un hogar de amor, de paz, si tú te congregas. Si tú empiezas con que tengo partido, estuve muy cansado, trabajé toda la semana, y no le das lugar a Dios, por más que puedas, el Jebuseo se va a lanzar. Y a los abuelos nos duele muchísimo ver a los hijos separados. Gloria a Dios que conocemos el camino, y Jesús es el camino para que nuestras vidas sean exitosas aquí en la tierra. Por eso dije, ¿cuál es el mayor reto? Que mis hijos sean salvos. Para que mis hijos sean salvos, yo tengo que ponerles un hogar conforme a la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que el varón sustenta su casa. No hijos abandonados porque la esposa tiene que trabajar porque no alcanza. Dios no se equivoca. Yo quisiera hoy que leyeran sus cartas estos bebés, y quiero que me ayuden, por favor, cargando a las niñas, la abuelita y otra hermana. Y vengan aquí, y que estas cartas que ustedes les van a leer a sus... Perdón, ya se hizo tardísimo, pero Dios es bueno. Pónganlas aquí frente a ellos, aquí, si me hace el favor, Ali, aquí, viendo hacia casa, a sus padres, no, hacia mí, hacia mí. Sí, abuelita. Pónganse un poquito más para acá para no tener problemas. Yo quiero que primero, Javier, lea las cartas de compromiso, que son promesas, van a ayudar mucho, pero lo único que va a ayudar es que la palabra de Dios haga todo. Después Ana les va a leer, pero esa carta está dirigida de Javier a estas preciosas. Esa carta de Santa está dirigida a estas preciosas. ¿Las aman? ¿Van a cumplir por esa promesa? ¿Van a congregarse o van a congregar?
Ay, perdón. No, póngase, venlo, así que quieras, dígame. Acá está. Esa carta va de ellos a los niños. Así que todavía una abuelita, ahorita yo sé que les están dando la espalda a los demás, pero No se preocupe. no la vamos a empeñar. Hijas mías, hoy nos toca dar gracias a Dios por la dicha de ser padres de dos hermosas princesas y con muchas ansias, oraciones pedíamos a Dios que nos diera esta gran dicha. Sin duda Dios Padre hizo un milagro que sin pensarlo en el momento menos esperado nos concedió lo menos. Solo pido y ruego a nuestro Señor que nos dé fortaleza y mucha sabiduría para poder guiarlas por el camino del Señor, llenas de mucho amor tanto de su madre como mía. Me comprometo a cuidar de ustedes y junto a mi amada esposa, darles un hogar lleno de amor y acompañados de la palabra del Señor. De Proverbios 22:6, enseña al niño en su camino y aun cuando esté viejo no se apartará de él. Con mucho amor. Vamos a lo que diga. Y amarlos. ¿Ven? La iglesia es testigo, Ya está grabado, Dariana y Damara, el día de hoy damos testimonio de la grandeza, misericordia y amor de nuestro Padre Celestial por la dicha de darnos respuesta a la oración que tanto tiempo le pedimos. Es que curiosamente estas niñas son muy lloradas, fueron muy lloradas desde antes de embarazarse. Ella no podía embarazarse y entonces oramos y esa es la respuesta de nuestro Señor. Porque en toda parte Pura alegría. vimos cuán grande es el Señor y cuán grande es su misericordia hacia nosotros. Amén. Nos puso muchas pruebas, las cuales enfrentamos y superamos de la mano del Señor. Desde poder embarazarnos, darnos la dicha de que fueran dos hermosas bendiciones, las dificultades médicas en el transcurso del embarazo hasta el día del parto y al día de hoy. Damos toda la gloria y la honra a nuestro Padre por las bendiciones que nos concede día con día. Es por eso que el día de hoy queremos como padres, yo como su madre, testificar el compromiso de guiarlas por el camino del Señor. Pero primero que nada, como su palabra lo dice, afirma mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñorea de mí. Salmo 119, 133. Pido al Padre que nos dé la sabiduría necesaria para poder guiar a nuestras hijas, que día con día nos acerquemos a su palabra para que les podamos dar una educación conforme al manual de vida, guiarlas en amor y corregirles cuando sea necesario. La vara y la corrección da sabiduría, más el muchacho consentido avergonzará a su madre. Proverbios 29:15. Amén. Ahora sí, hacen favor de darle a nuestros papás. Ponte de pie, vamos a orar por estas niñas. Invito a que levantes tu mano hacia ellas. Padre mío, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, presentamos a ti, Señor, a Damara y a Dariana, para que, Señor, los cielos se abran para ellas, Señor. Yo te ruego que las bendigas, Señor, que las guardes de todo mal. Señor, ellas están en el mundo igual que sus papis y nosotros, Señor.
pero también intercedemos delante del Todopoderoso. No te pedimos, Señor, que las quites del mundo, sino que las guardes del mundo. Guárdalas. Las presentamos delante de ti, Señor, pidiéndote y rogándote que tengas un encuentro con ellos. Pero mi Dios Todopoderoso, dales, Señor, la guianza a sus padres para que los guíen en tus caminos. Y lo que corresponde a nosotros como iglesia, Señor, poder seguir exhortando, Señor, ayudando que las cosas caminen conforme a tu voluntad. Señor Todopoderoso, omnipotente, en el nombre de Jesús te pedimos, Señor, bendíceles. Aquí están, Señor. Tú las tenías previstas para este tiempo. Ellas, tú sabías en tu presencia que iban a morir. Venían en los lomos de este varón, Señor. Son sus generaciones. Guárdalas, Señor. Guárdalas, Señor. Y que ellos obedezcan tu palabra. Que Lupita obedezca tu palabra. Yo sé que el amor es algo que nos sobrepasa con los hijos, Señor. Pero, Señor, tú eres primero. Tú eres primero. Ayúdanos, bendícenos. Rogamos, Señor, que como iglesia estaremos orando por estas niñas todo el tiempo, intercediendo, Padre. Yo sé que también les va a tocar sus deseos, pero mayor es el que va a estar en ellas, que aquel que esté en el mundo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, toma tu lugar, ya casi ya nos vamos.